¿Sabes cuál es la guardería más antigua conocida de toda la historia? Pues imagínate por un momento que caminas por un templo antiquísimo en plena Mesopotamia. Sientes el calor del desierto, el olor a barro cocido y a incienso viejo. Y entre muros cubiertos de inscripciones cuneiformes, entre ofrendas a dioses que habitan el inframundo, algo rompe el escenario solemne, ¿sí? Un elefante, pero no uno de carne y hueso, no, sino de terracota, con ruedas y una argolla perfecta para atarle una cuerda. ¿Pero qué demonios hace un juguete en medio de un templo de hace más de 4000 años? Pues esa misma pregunta se hicieron los arqueólogos cuando en la antigua ciudad de Esnunna, en la actual Irak, hallaron un conjunto de figuritas de animales con ruedas. No estamos hablando de simples restos de barro, no, eran objetos cuidadosamente modelados, listos para ser arrastrados por pequeñas manos. Y lo más increíble es que este hallazgo revela algo que cambia nuestra visión de la infancia en la antigüedad. La guardería más antigua del mundo. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Retrocedemos ahora a los años 30 del siglo XX. En plena fiebre arqueológica en Oriente Medio, un equipo del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, dirigido por Henry Frankfurt, excava en un montículo llamado Tel Asmar. Es lo que los arqueólogos llaman un tel, una colina formada por capas y capas de construcciones antiguas, cada una levantada sobre las ruinas de la anterior. En esa época, cuando algo se estropeaba, los sumerios no se complicaban con reformas. Derribo y obra nueva encima. Resultado, pues una tarta de historia de varios metros de grosor. Pues bien, el equipo de Frankfurt abre una gran trinchera de 5 metros de ancho. Imagínate un corte limpio que atraviesa la colina de lado a lado. Y ahí, como si un cuchillo del tiempo hubiera partido la ciudad, surge ante ellos un edificio imponente. Lo identifican como el Palacio del Gobernador, y junto a él un templo que, según las tablillas y los restos, estaba dedicado al dios Ninatsu, el señor del inframundo, pero también el protector de la salud. Un dios con mala fama, quizá, pero con un lado práctico. En Mesopotamia, hasta el infierno tenía su parte administrativa. Y es precisamente dentro de ese templo donde aparece el misterio. En una de sus estancias encuentran decenas de pequeñas figuras de terracota. No son dioses ni héroes, no, son animales. Corderos, cabras, leones, perros y ese inolvidable elefantito. Muchas de ellas tienen ruedas que giran y argollas para pasar cuerdas. Los arqueólogos desconcertados las catalogan como exvotos, es decir, ofrendas a la divinidad. Pero la explicación no convence. En Sumeria, las ofrendas solían representar deidades o símbolos sagrados, no juguetes con signos claros de desgaste por el uso. Y durante años, la etiqueta de objeto de culto quedó como una salida elegante para decir que no tenemos ni idea de qué es esto, pero el tiempo, la ciencia y nuevas miradas iban a darle la vuelta al asunto. Décadas más tarde, investigadoras como Jared Crawford y Arlette David reexaminaron estas piezas. Observaron las huellas de fricción en las ruedas, la precisión de los agujeros para las cuerdas, los detalles anatómicos de los animales, y la conclusión fue tan lógica como tierna. Eran juguetes. Los más antiguos con ruedas, identificados hasta la fecha. No formaban parte de un rito, no, formaban parte del juego. Y su ubicación dentro del templo tampoco era casual, porque aquel edificio no era solo un espacio de culto, no. En Sumeria, los templos eran el corazón palpitante de la ciudad. Centros religiosos, sí, pero también económicos, administrativos y sociales. Allí se almacenaban las cosechas, se controlaban los impuestos, se registraban los intercambios comerciales y, como demuestra Esnunna, también se cuidaba a los niños. Imagínate esa escena. Padres ocupados en la burocracia de la ciudad, funcionarios negociando con otros enclaves, sacerdotes supervisando las ofrendas. Y mientras tanto, en una sala apartada, un grupo de nodrizas, criados y aprendices se encarga de la tarea más frágil y trascendental: mantener vivos y sanos a los hijos de las familias de élite. Pero ¿cómo sabemos que no es una fantasía moderna todo esto? Pues gracias a las tablillas cuneiformes. Unas tablillas encontradas en otras ciudades mesopotámicas como Nippur o Ebla, que son auténticas listas de personal. Salen pues nodrizas, cuidadores, médicos rudimentarios e incluso contables de leche y cereales. La historiadora Jeanne Bottego ya lo señalaba:
Los templos sumerios eran todo menos silenciosos. Eran centros llenos de vida, de comercio, de ruido y de niños correteando. Visualízalo, mientras en el santuario se recitan plegarias a Ninatsu. En una estancia contigua, unos críos juegan a carreras con sus figuritas. Uno arrastra una cabra, otro un león. El tercero llora porque se le ha roto la rueda de su camello. Y ahora cambia el barro por el plástico y la tablilla de arcilla por una tableta digital. Y la escena te resultará asombrosamente familiar. Y es que al final no hemos cambiado tanto. Además, había algo más. Muchos de estos juguetes presentaban trazos decorativos con puntos y líneas que recuerdan a los signos cuneiformes básicos. Y para Crawford, no es una coincidencia, ¿no? Podría ser un entrenamiento temprano, sí, un entrenamiento. Una forma de que los pequeños futuros escribas se familiarizaran con los patrones de la escritura, antes incluso de tomar una tablilla. Pero quizá lo más conmovedor de todo es la motivación profunda detrás de este cuidado. En la Sumeria del tercer milenio antes de Cristo, la infancia era una carrera de obstáculos. La mortalidad infantil alcanzaba cifras estremecedoras. 7 de cada 10 niños morían antes de la pubertad. Infecciones, fiebres, diarreas, picaduras de insectos. La medicina apenas comenzaba a dar sus primeros pasos. Y claro, había que cuidar a los pequeños. El historiador de la medicina, Philip Roscoe, ha documentado en detalle cómo los textos cuneiformes están llenos de referencias a enfermedades y malformaciones, y las ciudades sumerias, levantadas entre pantanos, eran un paraíso agrícola, sí, pero un infierno sanitario. Mosquitos y bacterias campaban a sus anchas. Y para las familias de élite, perder a un heredero podría ser una tragedia, no solo personal, sino también política. Por eso la guardería del templo no era un simple lujo, era una estrategia de supervivencia. Allí, en esa guardería, había sombra, agua, comida, personal especializado y, lo más importante, la protección de los dioses. Era el lugar más seguro de la ciudad para que un hijo creciera. Y podemos imaginar a una madre dejando a su hijo en el templo al amanecer. Lo abraza, lo besa, le susurra una plegaria. Quizás sabe que la enfermedad acecha en cada esquina. Tal vez, esa misma noche, pierda a un vecino o a otro hijo, pero mientras dura el día, su pequeño está allí, protegido, rodeado de juguetes, bajo la mirada de Ninatsu y de los cuidadores del templo. Es un gesto silencioso de esperanza y de fe en la vida. Estos detalles íntimos rara vez aparecen en los grandes relatos. En las tablillas oficiales encontramos nombres de reyes, listas de tributos, tratados de guerra, pero gracias a hallazgos como el de Snuna, podemos escuchar la voz de quienes casi nunca hablaban en la historia, los niños. Sus manos pequeñas dejaron huellas de juego, unas huellas que han llegado intactas hasta nosotros. Y eso es espectacular. Y no se trata de un caso aislado, no. En otras ciudades mesopotámicas como Mari, Nippur o Ur, los arqueólogos también han hallado figurillas parecidas y referencias a cuidadores infantiles. Y todo indica que esta práctica estaba extendida por toda Mesopotamia. Quizá como una política de protección de la infancia entre las élites urbanas, una auténtica red de guarderías milenarias. En otras palabras, hace más de 4000 años, Sumeria ya había inventado la educación infantil, una institución documentada que combina juego, aprendizaje y protección divina. Y ahora que ya sabemos cómo funcionaba aquella guardería sumeria, demos un paso más, porque en Sumeria nada era solo juego. Todo estaba cargado de simbolismo. Para un sumerio, un animal no era simplemente un animal. Era un signo de poder y también de conexión con lo divino. Los leones representaban la fuerza, las gacelas la agilidad, los toros la fertilidad. Y por eso estas miniaturas de barro no eran simples muñecos, ya que condensaban significados, transmitían mitos y preparaban a los niños para comprender el universo religioso y natural que les rodeaba. Fíjate en los detalles. Muchos de estos juguetes muestran cuernos modelados con precisión, crines, patas bien proporcionadas e incluso expresiones faciales. Esa minuciosidad no solo era estética, servía para que el niño aprendiera a reconocer la esencia del animal, también su fuerza y su papel en las leyendas. Era una forma de educación multisensorial: ver, tocar, imitar, lo que hoy llamaríamos aprendizaje significativo. Y aquí se abre una idea fascinante. Al jugar, el niño sumerio no solo se divertía, se entrenaba para su futura educación como escriba, como os he dicho antes. Y es que recordemos que en Sumeria, los escribas eran la élite intelectual, guardianes de la contabilidad, también de la literatura y, como no, de las leyes. Su aprendizaje era durísimo: memorización, caligrafía en tablillas de arcilla, matemáticas, astronomía.
Pero antes de llegar a la escuela de tablillas, ese niño ya había entrenado su mente y sus manos, jugando con ruedas, cuerdas y símbolos, exactamente, igual que un niño actual que resuelve un rompecabezas o encaja piezas de construcción. Además, también la dimensión tecnológica es notable, porque esas figuritas surgieron en una época en la que la rueda ya se usaba en carros de transporte, pero muestran cómo esa innovación se trasladó muy pero que muy pronto al mundo infantil. Quizá nacieron como un gesto creativo o una adaptación en miniatura, pero a su vez pudo inspirar en los niños la misma curiosidad técnica que impulsaba a los artesanos de su tiempo. Y quizá la mayor enseñanza de este hallazgo es que en medio de las primeras ciudades de la humanidad, la infancia ya era un tesoro que merecía protección, en un tiempo en que las guerras, las hambrunas y las epidemias marcaban la existencia. Los sumerios encontraron la manera de dar a sus hijos un espacio de juego y también un lugar de aprendizaje, un lugar donde ser niños. Y es que, como digo, en el fondo no hemos cambiado tanto. Nuestros hijos siguen aprendiendo a través del juego, siguen necesitando cariño, siguen dejando su huella en objetos diminutos. Un peluche sin ojo, una pelota gastada, un cochecito rojo. Cambian los materiales, sí, cambian las ciudades, el tiempo, pero la esencia permanece. Y es que en la historia de la humanidad no todos fueron guerras, reyes y conquistas. También hubo salas llenas de risas infantiles, nodrizas pacientes, padres que rezaban para que su hijo sobreviviera y pequeños elefantes de barro con una rueda rota. Y esa es la verdadera grandeza de la arqueología. Rescatar lo aparentemente insignificante y mostrarnos que, en lo esencial, la humanidad no ha cambiado. Así que la próxima vez que veas a un niño arrastrar un coche de plástico por el pasillo, recuerda que ese gesto tiene 40 siglos de antigüedad. Es la misma infancia, el mismo juego, el mismo corazón latiendo rápido. Y quizá, si pudiéramos mirar con los ojos de aquellos niños sumerios, descubriríamos que lo más revolucionario de la historia no siempre fue una conquista, sino un simple momento de juego. ¿Y tú, te imaginabas que los templos sumerios pudieran albergar guarderías con juguetes? Déjamelo en los comentarios y dale like a este vídeo si te ha gustado este viaje al pasado, que nos ayuda muchísimo y es totalmente gratis. Y sobre todo, suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias. Además, sígueme en mi cuenta de Instagram, JJPriegoTV, porque allí cuelgo vídeos tanto de historia como de ciencia súper chulos. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.